Asus y su línea de laptops TUF Gamer ha sacado la versión A16 y en este caso trajimos el modelo FA617. Este modelo realmente nos llamó la atención porque entra en el rango precio-calidad del canal, así que por eso vamos a hacer un unboxing, un extenso review y vamos a ver las características tanto físicas como internas de hardware y de software para ver si realmente vale la pena un precio tan bajo por un tipo de máquinas como esta para nuestro mundo gamer. Todo eso y más aquí en TechCa. Y bien, como siempre y es costumbre, les recordamos que si ustedes quieren que traigamos algún unboxing, algún review o quieren que hagamos algún tipo de comparativa en el canal, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Además que en TikTok estaremos montando todos los resúmenes de los reviews del canal. Links en la descripción. Y bien, ahora ustedes me dirán, Kelvin, la A16 realmente es un modelo muy económico, sí, pero ¿valdrá la pena? Pues bien, nos sorprendió mucho, sobre todo su tarjeta de video por el precio que nos están dando. Así que por eso vamos a hacer un unboxing rápido, vamos a pasar un review y sobre todo haremos nuestros test de juegos para saber si realmente o no pasan la prueba. Y bien, como siempre, en el canal vamos a empezar detallando la parte externa de la caja, que en este caso Asus lógicamente tiene su logo de TUF Gaming en la parte de al frente y por la parte de atrás vamos a encontrar simplemente también el diseño como tal con un símbolo o un logo que ellos tienen de su nuevo diseño, porque son los TUF FC, entonces tienen el nuevo diseño como del robot como tal y nada más. La verdad, por los lados solamente tienen características básicas que ustedes pueden estar leyendo aquí fácilmente y por este lado nada más. Así que vamos a empezar abriendo la caja por la parte superior y vamos a ver qué otras cosas aparte de nuestra computadora podemos encontrar. Y bien, en este caso no encontramos ningún tipo de accesorio de más dentro de la caja, solamente lo básico, como siempre nuestros manuales de instrucciones que realmente pues nunca leemos. Entonces vamos a colocar por acá nuestro cable de energía como tal y nuestra fuente de poder, que en este caso estamos hablando de 240 watts, así que es un tipo de carga rápida, bastante buena. El tamaño es un promedio medio, es del tamaño de mi mano, no es ni muy grande ni muy pequeña y aparte no pesa mucho, la verdad se ve bastante liviano, así que pues por ese lado estamos bien. Su conector típico de Asus, así que vamos a sacar esto aquí a un lado y vamos a pasar por la computadora, que es lo principal. Vamos a quitar este pequeño paño que nos protege la computadora y vamos a encontrar nuestra laptop, que realmente estamos encontrando que es un diseño totalmente hecho como en mate, es un negro mate por la parte exterior y simplemente el logo de TUF en la parte izquierda inferior, así que muy bien por ese lado. El diseño bastante sencillo, bastante básico. Vamos a abrirla por acá, vamos a quitar nuestro paño, que siempre les digo en todos los videos, nunca se lo vayan a quitar porque con el tiempo las letras se marcan en la pantalla, estar cerrando y abriendo, entonces es mejor que le dejen esto siempre encima. Es un buen consejo que les doy personal. Así que vamos a sacar por acá y vamos a encontrar ya las primeras características de nuestro equipo, y es que primero que todo es alfanumérico, segundo las teclas y el diseño como tal también todos son en mate, así que a mí me parece muy bien, aunque a algunos no les va a gustar porque de pronto se quedan las huellas pegadas o algo, pero para eso lo vamos a probar más adelante a ver qué tan resistente es el tipo de plástico. Ahora, en otras características podemos encontrar los bordes. Los bordes son bastante delgados, tanto izquierda por derecha, supremamente ultra slip, y en la parte de abajo también vamos a encontrar un borde también bastante delgado, lógicamente con su logo de Asus en la parte del medio. Ahora, en la parte de arriba podemos encontrar como una pequeña parte más fuerte, más superior, y es en el medio, y es porque está la cámara web y los micrófonos como tal, que realmente es bastante pequeño el hueco o ranura de la cámara, entonces es bastante invisible. Por ese lado está bien, además de que también ayuda para poder cerrar y abrir un poco más fácil la computadora. Ahora, por la parte del pad mouse, sí encontramos un pad mouse bastante grande y amplio en una laptop como esta, entonces nos parece muy bien, aunque realmente hay muchas veces que no lo utilizamos porque para eso estamos jugando con otros mouse externos que son un poco más precisos, pero se les agradece bastante. El pad mouse tiene el logo de TUF Gaming en la parte superior derecha, también un pequeño toque, un pequeño plus de diseño que me encanta, y por la parte de arriba del teclado podemos también encontrar un pequeño diseño como con un tipo de X, que son 4 pequeños LEDs que hacen una forma de X, los cuales los LEDs pues te informan si está prendida, si está apagada, también te informa si está procesando o no procesando y demás. Entonces pues también es un pequeño diseño que agradece uno porque es un diseño totalmente original. También tiene una pequeña salida en la parte superior derecha, la cual suponemos que es para sonido, entonces vamos a probarlo ahorita más adelante. Y ahora sí vamos a ir por las partes de las conexiones, tanto izquierda por derecha. Comencemos primero por la
la izquierda. Vamos a encontrar por la izquierda una conexión de audífono y micrófono en un solo plug junto con una conexión USB 3.0. Aparte tenemos dos conexiones USB-C y también tenemos una conexión HDMI, además de una conexión de red y nuestro conector de energía. Este conector de energía que esté al lado izquierdo ya lo hemos visto en otros modelos en el canal, así que en mi concepto personal no me gusta más que los conectores estén en la parte de atrás, pero pues ya son diseños nuevos, entonces depende, ¿no? Ya como que cada compañía está colocando el conector en la parte izquierda, entonces bueno, está bien por ese lado, ningún problema. Ahora vamos por la parte derecha en conectores. Encontramos solamente un puerto USB-A 3.0 y una salida de aire para nuestra tarjeta de video, así que prácticamente todo el sistema de conexión se está concentrando hacia la parte izquierda. No sé qué tan bueno puede ser ni tan malo, entonces cada uno tiene sus preferencias. Si lo miramos por la parte de atrás, lógicamente al abrirla denominamos que no va a tener ningún tipo de conexión, así que como ustedes se pueden dar cuenta, tiene simplemente salidas de aire tanto izquierda por derecha y nada más. No tiene ningún tipo de conexión en la parte externa, ya que al abrirlo ustedes se dan cuenta que la tapa prácticamente tapa todo lo de atrás, así que pues por ese lado está muy bien. En diseño como tal me gusta bastante, me encanta. Por la parte de atrás tenemos unas salidas de aire bastante pequeñas, lo diría yo en mi concepto personal, porque realmente pensaría que las conexiones de aire deberían estar mucho más amplias para la tarjeta de video que trae, pero bueno, tiene unas pequeñas gomas a los lados en forma de L, tanto arriba como abajo, los cuales hacen un pequeño soporte muy bien hecho para que pueda entrar y salir el aire fácilmente, y en el centro colocaron un pequeño triángulo en color naranja como soporte también de goma. Entonces pues el diseño está bastante decente por adentro y por afuera. Ahora con el teclado iluminado podemos encontrar que tiene una iluminación totalmente blanca, así que no contamos con RGB en este computador, olvídense de eso. Pero si me lo preguntan, en mi concepto personal me parece que está muy bien, ya que el diseño mate de toda su plataforma en la parte inferior está muy bien acorde con la luz blanca. Entonces la verdad un RGB aquí sobraría bastante, ya que es un diseño digámoslo bastante como minimalista, entonces me parece que está muy bien. Ahora también vale resaltar que la iluminación no es por toda la tecla, sino solamente en la letra como tal, la iluminación blanca, entonces también está muy acorde y muy bien con el teclado. Se ve bastante sencillo y bastante básico. Ahora en la parte de funciones tenemos las funciones de siempre entre la F1 y la F12, contando con la función de modo avión. Ahora también tenemos 4 teclas adicionales en la parte superior, las cuales nos otorgan subir volumen, bajar volumen, colocarle mute o silencio al micrófono y el botón que nos abre directamente la aplicación de Harmony Create de Asus, que es la aplicación lógicamente con la que ustedes pueden monitorear toda la parte de hardware, tarjeta de video y demás, pero esa parte de software vamos más adelante. Ahora sí, por ahora vamos directamente a las características de este equipo. Y bien, para comenzar hablando de las características de este computador, podemos hablar primero de su corazón, y es que estamos hablando del procesador. Un AMD Ryzen 7, para ser más exactos un 7735 de 8 núcleos y 16 hilos a 4.7 GHz. Una tarjeta gráfica AMD Radeon RX 7600S, que es de 8 GB DDR6. Una memoria RAM de 16 GB DDR5 a 4800, un disco duro sólido PCI Express 4.0 M2 de 512 GB, una pantalla de 165 Hz a Full HD y una cámara 720 HD. Lógicamente también contamos con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3. Y bien, para comenzar nuestro test de videojuegos, primero vamos a configurar todo Fortnite. Vamos a colocar todos los FPS en Unlimited y vamos a configurar toda la parte gráfica en formato épico para poder sacar el 100% de nuestra tarjeta gráfica. Y bien, ya dentro de nuestro juego podemos encontrar que las configuraciones de hardware van notándose. ¿Por qué? Porque la GPU o nuestra tarjeta gráfica está con una temperatura de 75 a 80 grados y está manejando el 100% de su funcionalidad, así que estamos utilizando el 100% de nuestra tarjeta gráfica. Tenemos la CPU con unos grados entre unos 80 a 75 grados y estamos manejando entre unos 35 a 50% de la CPU. Y la memoria RAM, si estamos trabajando bastante poco, solamente estamos trabajando un promedio entre 5,5 a 6 GB de las 16 GB que tiene, pero notamos que los FPS no van aumentando, se quedan máximo hasta 60 FPS. ¿Y eso por qué se debe? Por la tarjeta gráfica, porque estamos utilizando el 100% de ella. Al llegar al 100% de la tarjeta gráfica, que no está mal, de todas maneras los FPS se van disminuyendo. Así que vamos a pasar a la configuración nuevamente y vamos a cambiar el rendimiento de nuestra tarjeta.
Y bien, volviendo a la configuración de Fortnite, vamos a ir a la pestaña de modo de rendimiento. En esta pestaña vamos a cambiar de DirectX 12 a rendimiento menor fidelidad gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un porcentaje de tarjeta gráfica mucho menor para poder tener más FPS. Y bien, así volviendo a entrar podemos ver que la fluidez del juego no cambia en absoluto, pero sí baja el porcentaje de nuestra tarjeta gráfica a un 50%. De esa manera nuestros FPS suben entre 140 a 160, así que ya es a cuestión de ustedes y gustos qué es lo que prefieren, si una tarjeta gráfica al 100% o una mejor fidelidad en FPS a 160. Por otro lado, recuerden que en la computadora tenemos lo que es el Harmony Crate, que es el software de Asus, el cual pueden ustedes estar monitoreando todo lo que son las frecuencias del procesador, la CPU, la memoria RAM, la GPU, tarjeta gráfica. También pueden colocar el modo de la tarjeta gráfica en modo Ultimate, estándar, ecológico y demás. Pueden ver todas las frecuencias, todas las configuraciones. Además tienen al lado izquierdo una pestaña la cual ustedes pueden también manejarla para poder configurar también sistemas visuales de gráficos. Pueden también ver la librería de gráficos como tal. Pueden también colocar perfiles para hacer configuraciones predeterminadas y demás cosas que el software les ofrece. Y bien, como pudieron notar, las características de este equipo son bastante buenas. Tenemos un muy buen hardware interno. Ahora, el test de videojuegos lo reitera, y es que como se pudieron dar cuenta, en uno de los juegos de todos los que jugamos, que no los incorporamos aquí al video porque saldría muy largo, en todos los juegos estuvimos trabajando con formatos épicos o nivel más alto, así que corrió perfectamente sin ningún problema y sin ningún recalentamiento, así que la recomiendo 100%. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, Kelvin, no estoy muy relacionado con lo que es AMD, Razer y demás. Ok, les voy a dar más o menos un ejemplo equitativo. Y un Razer 7 7735 más o menos es un Core i5 de 13ª generación, un 13500. Y por la tarjeta gráfica, un Radeon RX 7600S es equivalente más o menos a una GeForce RTX 4050. Así que estamos hablando de que tiene una tarjeta gráfica y un procesador bastante buenos. Además de que una memoria RAM de 16 GB, a diferencia de otros equipos que hemos traído al canal que tienen normalmente 8. Realmente se los aconsejo 100% tanto para videojuegos como para trabajo, y estamos hablando de AutoCAD, 3D Max, renderizados, ingeniería civil, arquitectura, diseño gráfico. Todo esto abarca perfectamente y les trabaja al 100% sin ningún problema. Lo único es su precio, y que yo creo que realmente está bastante bajo para la máquina que estamos adquiriendo, y estamos hablando de $900 en el mercado de Estados Unidos actualmente. Ahora, según Mercado Libre y Amazon de sus países varían bastante los precios, pero para eso le vamos a dejar aquí abajo como siempre los links en la descripción para que ustedes comparen y miren cuál es su mejor opción de compra. Recuerden que Amazon Estados Unidos reparte a toda Latinoamérica. Así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, ya lo saben, suscríbanse en el botito rojo aquí abajo si no lo han hecho y regálenme un like. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.